les he sabido y contextualizo a las personas que es primera vez que están en esta tarde aquí con nosotros. Durante todo el mes de abril hemos estado estudiando una serie especial, una serie seleccionada específicamente justamente porque cayó la Semana Santa y estamos hablando del poder de la resurrección. ¿Sí? Estamos hablando de un enfoque muy especial. Quiero que se lleve esto en mente y lo tenga presente. Es un enfoque muy especial, no solamente histórico y teológico, no. Un enfoque que va con la intención de que cambiemos nosotros la manera de vivir, la manera en que nosotros manifestamos el Evangelio. Y todo este mes de abril ha sido de esta manera. El primer domingo hablamos que la cruz trae esperanza, que el mensaje de la cruz es un poder transformador, no simplemente un hecho religioso. El segundo domingo hablamos respecto al sacrificio perfecto, cómo Jesucristo se convirtió en el mediador de un pacto nuevo y en ese pacto nuevo nos incluye a cada uno de nosotros para hacer bendición. Y hoy, este domingo, vamos a hablar de Él ha resucitado. Es el tema de esta ocasión. Vamos a hablar acerca del triunfo de Jesús sobre la muerte y lo más importante, porque para muchos es sabido que Él resucitó, pero quiero que se lleven en mente que este hecho histórico y trascendente impacta nuestra vida y cómo es que esto le impacta y que pueda vivir esta gran bendición. La resurrección de Cristo no solo es una victoria sobre la muerte, no, va más allá. La resurrección de Jesucristo es la base de la fe cristiana. La resurrección de Jesucristo es esperanza. La resurrección de Jesucristo es una misión que nosotros debemos de llevar a cabo. Y fíjese bien, Jesucristo ha trascendido a través de los tiempos. Cuando Él nació, lo que celebramos en diciembre por lo regular, la Navidad, ha marcado la diferencia en los calendarios. Si usted se fija, hoy estamos en abril del 2025. Los que no creen en Dios dicen de nuestra era, pero para la mayoría de la gente decimos en el 2025 después de Cristo. Porque cuando Jesucristo nació, se marca una diferencia en el calendario. Y qué bueno que la gente reconozca, hermano, que Jesucristo vino con una intención, pero no nada más a nacer en un humilde pesebre y a crecer y a que le trajesen los presentes a aquellos magos del oriente. No, él, hermano, como todo ser humano, creció, dice la palabra del Señor, que lo pudieron ver en Jerusalén a la edad de 12 años, cuyos papás lo llevaron para ofrecer sacrificio y después lo vemos bautizándose en el río de Jordán. Durante 3 años predicó, durante 3 años enseñó, hizo milagros, hizo prodigios, pero después voluntariamente, como veíamos el domingo pasado, voluntariamente, porque nadie lo mató, nadie lo asesinó, él quiso voluntariamente ofrecer su vida por rescate a la nuestra. La palabra del Señor nos da testimonio en los evangelios que Jesucristo, después de entregar su vida, dijo, consumado es. La palabra nos da testimonio diciendo que gente piadosa lo bajó de la cruz, después lo colocaron en una tumba, un sepulcro nuevo, y estuvo ahí. Pero, hermano, la tumba vacía cambió el curso de la historia porque dice la palabra del Señor, conforme leímos, que después de un tremendo terremoto, de una tumba que había sido sellada por el gobierno romano, de una tumba que estaba custodiada por la guardia romana e inducida por los religiosos de esa época, la tierra se estremeció, hermano, un ángel del cielo vino y removió la piedra, y ahorita le voy a explicar por qué, removió la piedra, hermano, y Jesucristo se levanta con poder y con gloria, y esa tumba vacía cambia el curso de la historia, más allá de decir después de Cristo, como acostumbramos, más que eso, hermano, porque el nacimiento de Cristo hizo un cambio en la historia de acuerdo a las fechas, pero la resurrección de Jesucristo hizo un cambio en la historia de manera espiritual, de manera radical, de manera profunda. Cristo no solamente fue un gran maestro, no solamente fue un gran mártir porque se ofreció a sí mismo. Cristo es el Hijo de Dios que venció la muerte. Y tenga esto presente, Él es el Hijo de Dios que venció la muerte. Hermano, sin la resurrección, el cristianismo sería solamente una idea moral. La hermana Marisela a un principio leyó 1 Corintios 15, donde dice, si Cristo no hubiera resucitado, los más miserables de todos los hombres seríamos. ¿Sí? Es lo que se leyó en 1 Corintios 15. Pero Cristo resucitó, gloria sea su santo nombre. Él resucitó. Y por la resurrección, hermano, hermana, hoy tenemos vida. Por la resurrección,
Hoy usted y yo tenemos propósito y por la resurrección de Jesucristo usted y yo tenemos una esperanza eterna. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, en Él ha resucitado, que es lo que estamos viendo en esta tarde, quiero hablarle de unas verdades poderosas del triunfo de Cristo sobre la muerte y téngalas bien presente. Ojalá que al salir de este lugar usted en su corazón lata esta idea, este sentimiento más glorioso acerca de estas tres verdades que Jesucristo marcó al resucitar. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuáles son esas tres verdades? La primera de ellas, la primera verdad que quiero comentarle es que la resurrección trae paz al corazón quebrantado, ¿sí? La resurrección trae paz al corazón quebrantado. ¿Por qué lo menciono? Los primeros versículos que leíamos de Mateo dice que pasado el día del reposo, conforme leímos a un principio, las mujeres venían al sepulcro, venían María Magdalena, la otra Magdalena, y conforme leímos, hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió. Pero, hermano, ¿cuál era el contexto emocional de estas tres mujeres? Estas tres mujeres que apenas rayaba el sol, se encaminaban hacia el sepulcro de su Redentor. ¿Qué pasó? Estas tres mujeres, hermano, habían estado con Jesús fielmente, le habían seguido. Creo yo que también algunas de ellas se sentaron a la ladera de la montaña cuando Jesús predicaba el Sermón del Monte, cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas. Creo yo que de estas mujeres, alguna estaba presente cuando algunas personas quitaron el tejado de una casa para meter a una persona parapléjica que no se podía mover y que con fe sus amigos la habían traído para que Jesucristo hiciera el milagro y Jesucristo sanó a esa persona. Y ahí estaban esas tres mujeres. Creo yo que esas tres mujeres también comieron de los peces y de los panes que Jesucristo multiplicó, hermano. Creo yo que esas tres mujeres estuvieron en muchos de los eventos que los evangelios nos narran. Y lo que tengo certeza, porque la Biblia así me da testimonio, es que esas mujeres también seguían a Jesús. Lo podemos ubicar en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En el capítulo 27 nos dice que las mujeres estaban siguiendo a Jesús, estaban al pie de la cruz. Mientras los 11 restantes, hermano, mejor dicho 10 porque Juan el amado sí estaba con ellas, hermano, mientras 10 estaban escondiéndose, escabulléndose, hermano, por la cuestión política, por la turba embravecida, esas mujeres estaban al pie de la cruz. Estaban llorando al maestro. Hermano, lo vieron sufrir, lo vieron morir, ¿sí? Tan es así que Jesucristo, viendo al discípulo amado y viendo a su madre, dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Estaba hablando de María. Y le dijo a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Pero ahí estaba María y las otras Marías. Estaban presentes, le vieron morir. Cuando el Señor dijo: consumado es, hermano, creo que el corazón de María se conmovió, se quebrantó, el corazón de Juan se conmovió, el corazón de todos los presentes se conmovió. ¿Y qué pasa con ellos? Todos los sueños mesiánicos que ellos tenían parecían haber muerto con el Nazareno crucificado. Todas las esperanzas que ellas tenían y que él tenía, parecía, hermano, que se habían acabado, que no habían tenido razón. Y además de todo lo que le estoy comentando, del contexto de esas mujeres, se estaban enfrentando a un escenario intimidante. Sí, como le mencioné, ¿qué pasó? Los líderes religiosos dijeron: sepúltenlo, pero sellen la sepultura. Pongan una guardia de día y de noche para que nadie los tome. Y había un clima de persecución, los estaban buscando. Ese era el corazón, ese era el sentir, esa era la experiencia que esas mujeres y esos varones sentían. Y este retrato que le estoy mencionando, que con palabras quiero que usted lo lleve en mente, este retrato refleja un corazón quebrantado. Este retrato, hermano, refleja la pérdida. Esta situación, esta narrativa, refleja la incertidumbre, refleja un miedo hacia el futuro, hermano. Y quiero preguntarle, ¿le ha pasado? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que en algún momento todos esos sueños, esas ilusiones, esos deseos, aquello por lo cual usted se emocionó tanto, de repente se vea frustrado, se vea acabado? Aquel hijo, hermano, en el cual usted tanto amaba, de repente quizá Dios decidió y ya no está entre nosotros, o no sé, tantas situaciones que han sucedido. ¿No le ha acontecido algo parecido a usted, donde la pérdida, donde la incertidumbre, donde el deseo futuro se ve acabado? Así estaban esas mujeres. Así vivían ellas. Pero sucede algo maravilloso y es la parte práctica que yo quiero que usted tenga. No solamente el hecho histórico, porque usted, si fuera la parte histórica, hermano o hermana, yo le recomiendo que lea su Biblia, no la deje de leer, pero lleva más a eso, hay más que eso. ¿Qué pasa? La palabra del Señor nos dice que el ángel le dijo: no temáis vosotras, no temáis.
Un mensaje del cielo para los corazones heridos. Hermano, ¿qué pasa? Que el ángel que se apareció cuando estas mujeres iban con la intención de ungir el cuerpo del maestro es: no temáis vosotras. En el versículo 5 que leímos fueron las palabras: no temáis vosotras. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué les dice el ángel no teman? Hermano, porque Dios reconoce su miedo. El ángel, el enviado de Dios, vio la sorpresa en el rostro, porque así como la alegría se ve cuando una persona está alegre, se ve un 200. ¿Por qué un 200? De 100 a 100. Se ve la persona alegre, se ve contenta. Cuando una persona se ve aburrida, se nota, quizá en el bostezo. Pero aquí el ángel les dice a ellas: no temáis vosotras, porque había sorpresa. No sé si sus ojos estaban tremendamente abiertos, no sé si sus piernitas temblaban, pero la cuestión es que se veía el miedo en ellas y el ángel les dice: no temáis vosotras. Y esto nos muestra que Dios reconoce su miedo, pero también las confronta con la esperanza. Sí, no teman, les dice a las mujeres. Y no era un regaño, realmente no era un regaño, sino era un consuelo celestial dado del ángel a estas mujeres. Era un recordatorio del carácter de Dios hacia las personas, hermano, porque la palabra del Señor y Jesucristo en vida lo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito sea Dios para siempre. Dios ve nuestro sufrir, Dios ve nuestros quebrantos y Él no se olvida de los que lloran, hermano. Y esta frase de no teman es una constante en las Escrituras. Sí, esta frase, no teman, que quiero que usted lo lleve hoy en su corazón, de no temer, de confiar plenamente, lo vemos como una constante en las Escrituras justamente cuando Dios se revela. Al famoso padre de la fe, al patriarca Abraham, el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Se lo dijo al padre de la fe. Vemos a Josué, a un conquistador. Cuando lo estudiamos, ¿se acuerda de cuando vimos la serie del desierto? Cuando Josué va a conquistar, hermano, ¿qué le dice el Señor? Josué, no temas ni desmayes, que yo seré contigo. Pero a Josué también le dice eso: no temas. Sí, es algo maravilloso. ¿Qué pasa? En la Navidad, aquella mujer, aquella jovencita, aquella adolescente que servía al Señor con corazón sincero, se le aparece un ángel y le dice: salve, muy favorecida María. Y el ángel le dice: no temas, porque en tu seno vas a llevar a aquel que nos trae alegría. A Jesús le vas a llamar Jesús. ¿Se fija? A Abraham, a Josué, a María. ¿Cuál fue la constante? No temas. Y vemos a estas mujeres a las cuales el ángel también les dice: no temas, hermano. En cada caso, la presencia de Dios es el antídoto al temor. La presencia de Dios, hermana, es el antídoto a tu temor. La presencia de Dios es un antídoto maravilloso cuando nos sentimos miedo. Entonces aquí la presencia del ángel, hermano, y posteriormente la presencia de Jesús mismo, marca el inicio de un nuevo tiempo. A ese corazón quebrantado, a esos sueños frustrados, a esa mente titubeante y piernas tambaleantes de temor, la voz de Dios le dice: no temas. Y yo te confrontaba hace unos minutos diciéndote: ¿has experimentado temor hacia el futuro por las circunstancias, porque has perdido sueños, porque has experimentado situaciones adversas? Hoy, esta tarde, el Señor también te dice: no temas. Yo he visto tus lágrimas, he visto tu deseo, pero yo estoy contigo. No temas. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Porque en ese temor, en esa circunstancia, ¿qué es lo que sucede? Que la resurrección de su maestro, aquel por quien ellas lloraban, aquel por quien ellas se sentían acongojadas, transformó el dolor en adoración. Y esto es lo que Dios quiere hacer, un cambio radical, ¿sí? Que si tú vas hacia el norte, ahora camines hacia el sur. Que si tú ibas hacia abajo, ahora vayas hacia arriba. 180 grados. Es la transformación que, hermano, hace el saber un Cristo resucitado. Transformar, cambiar, hermano, el dolor hacia la adoración. El ángel les dijo: no teman. Y le dice el ángel: ¿por qué buscan al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue lo que le dijo el ángel. Les dijo: no está aquí, ha resucitado como él dijo. Estas palabras les dice el mensajero. ¿Y qué pasa? Que su duelo se convierte en adoración. Voy a pedir si me ayudan proyectando el versículo 9 que dimos lectura, por favor. Sí, el versículo 9 que leíamos de la parte inicial nos dice que cuando el Señor les dice: no está aquí, ha resucitado como él dijo, dice en el versículo 9 que ellas abrazaron sus pies. Está ahí, dice: y aquí Jesús les sale al encuentro, ¿sí? Les sale al encuentro y les dice: salve. Y ellas, lea conmigo, acercándose, abrazaron sus pies. Y termina la frase:
y le adoraron. ¿Se fija, hermano? Le adoraron. Después de venir llorosas, con los ojos hinchados, el corazón quebrantado, la esperanza por los suelos, cuando el ángel les dice, no teman, se les aparece el bendito Galileo, pero no crucificado ni ensangrentado, sino vivo, porque él resucitó, bendito sea Dios. Y ellas, ¿qué hicieron, hermano? Le adoraron. Vea, qué cosa tan maravillosa. Su temor fue reemplazado por paz. Su temor fue reemplazado por un propósito, hermano, y es lo que vemos aquí, que se convierte en una adoración viva porque le abrazaron, se fijaron a los pies del Maestro bendito y le adoraron. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No tenga solamente a ese Cristo que a veces se le representa en una cruz, y es cierto, Él entregó su vida en la cruz, pero descendió de la cruz, gloria sea su santo nombre, fue puesto en un sepulcro, de realidad histórica, hermano, pero Él resucitó y vive para siempre, gloria sea su santo nombre, con la intención de cambiar tu lamento en baile, de secar tus lágrimas, hermano, hermana, amigo, amiga. Es lo que hace el Señor. La resurrección nos lleva a este conocimiento, a una paz maravillosa, bendito sea Dios para siempre. Y lo que debemos hacer es que Jesús, hermano, resucitó para que no vivamos más en temor. Dios no quiere que tú y yo tengamos miedo, ¿sí? Hay situaciones arancelarias, sí es cierto. Hay violencia, sí es cierto. Hay incertidumbre, también es cierto. Y muchas cosas más que no le voy a mencionar, pero que causan temor en nuestras vidas. Hermano, pero Jesús no resucitó para que vivamos siendo esclavos del temor. Jesús resucitó para que nosotros tengamos vida. Bendito sea Dios para siempre. Él resucitó para darnos una paz que el mundo no da. Él dice, he aquí, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. A veces, si tú adquieres una nueva propiedad, una casa, pones protectores en tus ventanas, pones un portón frente a tu fachada y todas las noches le echas cerrojo. Nos encerramos porque creo que nos sentimos seguros, ¿sí? Nos sentimos seguros y dices, ya tengo protecciones, gloria a Dios por las protecciones de mi casa, por este portón ya nadie va a entrar. Cuando debiéramos, hermano, hermana, pues no vivir de esa manera, no vivir con temor, pero hay cosas que nos intimidan. Pero hermano, pese a todo ello, el Señor nos da paz, no como el mundo la da. El mundo lo hace a través de esta manera. Pero podemos estar, hay mucha gente, hermano, que puede estar bajo el sistema de videovigilancia más sofisticado, con sensores de movimiento, con alarmas automáticas y que no pueda dormir, que siga teniendo miedo, que se sienta asustado, asustada por su pasado y por muchas otras situaciones. Hermano, y conozco a gente que puede vivir en una humilde chocita, en una palapa tan sencilla, donde, hermano, hasta el ratón se mete, pero que vive seguro, segura, porque ha conocido al Cristo vivo, porque ha conocido al Cristo Redentor. Bendito sea Dios para siempre. Y esto es lo que viene a hacer el Señor, hermano, en nuestra vida. Él viene a darnos paz. Y cuando nuestro corazón está roto por pérdidas, cuando nuestro corazón se rompe por fracasos o quizá por incertidumbres, recuerda, hermano, recuerda, amigo, amiga, que la tumba está vacía, hermano, y el trono de Dios está ocupado. Gloria sea a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Hubo un niño, tenía 8 años este niño, que iba a ser operado del corazón. Y cuando iba a ser operado, su madre estaba muy angustiada porque el niño tenía que entrar solo al quirófano. No podía entrar ni mamá ni papá, sino entraba el niño solo al quirófano. Y la madre tomó las manos del niño antes de entrar al quirófano y le dijo, Jesús está contigo, hijo. No lo dudes, Jesús está contigo. Y el niño, siendo llevado en la camilla, iba, Jesús está conmigo. Jesús está conmigo. Operaron el niño y después sale el padre con la mamá y le dice, la mamá pregunta, ¿cómo está mi hijo? Dice, muy bien, señora, muy bien. Lo primero que hizo al despertar fue preguntar, ¿dónde está Jesús? Porque yo lo sentí siempre a mi lado. Y es el corazón sincero, que confía plenamente en Dios, hermano. Así es la paz de la resurrección. Que suceda lo que suceda, usted y yo podemos estar tranquilos. Hermano, y esto no significa que las pruebas se van a quitar, que los problemas, hermano, quizá no vayan a suceder. Sí, tendremos problemas y luchas y tribulaciones, la palabra de Dios nos dice. Pero lo más importante es que Cristo, el Cristo vivo, nos acompaña en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del dolor. El Señor está presente, gloria sea su santo nombre. Entonces, la resurrección no solo es una victoria histórica, porque sí sucedió, hermano, sino es una esperanza, y una esperanza
presente, en este abril del 2025 y los años que continúen, sépase que la resurrección es un hecho victorioso. Jesús venció la muerte y con ella Jesús también venció tu angustia, tu temor, tu soledad. Y hoy, como las mujeres, hermano, exactamente tal como las mujeres escucharon la voz del ángel y del Señor diciendo, no temas, hoy el Señor te dice a ti, hermano, hermana, no temas. Esta es la aplicación práctica que quiero que te lleves. Vive seguro. Él ha resucitado. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Solamente nos da paz? No, hay más. Mi segundo punto en esta ocasión es que esta resurrección, te dije 3 verdades, ya te dije la primera, nos da paz, nos da seguridad. La segunda verdad es que la resurrección abre el camino a una fe viva y a una fe real, ¿sí? Los versículos que leíamos, el ángel les dijo a las mujeres, no está aquí, ha resucitado como dijo. En el versículo 6 que leíamos, dice, como él dijo, porque cuando Jesucristo aún vivía, cuando estaba entre las personas, dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, versículo 6. Él les anunció y les dijo a las personas con quien estaba, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, pero al tercer día resucitará. Es lo que él decía. Pero avanzamos en la parte, hermano, un versículo más. Dice, después de que les dijo eso, y pronto y decida a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Fíjese, primero confirma una verdad, la parte escritural, y después da una orden. Entonces, esta fe está basada en evidencias reales. La fe que nosotros profesamos, por la cual todos los domingos venimos aquí a Oikos, por lo cual los martes vamos a los cultos de hogar y los jueves, hermano, vamos a nuestros estudios bíblicos, es porque tenemos una fe viva. ¿Qué pasa? El ángel les anunció no solo la resurrección, sino que les mostró evidencias. Regresamos un versículo, hermano, otra vez el 6. Dice, venid. El ángel les dijo, resucitó como él dijo, pero ¿qué pasa? Le dice, vengan, llama a las mujeres, dice, vean el lugar donde fue puesto. Les da la evidencia, la realidad de que Jesús había resucitado. Les dio o les mostró que la tumba estaba vacía. Y hermano, en otra parte escritural, que no leímos, pero que usted la puede encontrar en San Juan capítulo 20, también el evangelista Juan nos narra este acto. Y dice que llegando Simón Pedro tras Juan, entró en el sepulcro y vio los lienzos que estaban allí, ¿sí? Dice, y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, doblado en un lugar aparte. ¿Por qué le hago mención de esta evidencia? ¿Por qué le hago mención de esto? Porque si el cuerpo de Jesús hubiese sido robado, como los judíos desde aquel entonces y hasta la fecha creen que los discípulos llegaron y robaron, extrajeron el cuerpo de Jesús para hacer difundir este evangelio que hoy predicamos, si así hubiera sido, hermano, el sudario no estaría dobladito, acomodadito y las vendas así acomodaditas de este lado. Y el cuerpo, hermano, estaría presente. El ángel les dice, vean las evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias, hermano? Que Jesús no estaba y que había resucitado. Y como nuestro Dios es un Dios de orden, inclusive, hermano, se tomó el detalle de enrollar el sudario. Si hubiese sido robado, cuando llega un ladrón a la casa, no viene, hermano, y le abre el cajón y, ay, mire cómo tiene mal doblado y le dobla la ropa, ¿no? ¿Qué hace? Bota y saca el cajón, mueve el colchón y deshace todo, hermano, hermana, con la intención de buscar bienes materiales, joyas o lo que quiera buscar. Destruye todo. Eso es lo que hace el ladrón, porque el ladrón mata, hurta, destruye, ¿sí? Pero aquí Jesucristo, su cuerpo no fue robado, resucitó, hermano, y hay evidencia histórica y bíblica, hermano, de que esto sucede así. La fe cristiana no es una fe ciega, ¿sí? No es una fe ciega, sino es razonable. Es una fe que está basada en hechos reales. Hay mucha evidencia, hermano. La gente atea, la gente gnóstica, la gente que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, comentan que esto no sucedió aquí, pero por ejemplo sí creen en un imperio romano. Hay más escritos de la resurrección de Jesucristo que de la situación de otros imperios, del imperio romano, de filósofos griegos, y en ellos sí creen, pero en Jesucristo no. Pero sepas, hermano, hermana, debemos de creer que Cristo resucitó. La Biblia nos lo dice y tenemos evidencia teológica, bíblica, hermano, de que sucede de esta manera. Es el cumplimiento de lo que afirma Pablo en 1 Corintios 15. Él dice, pues si Cristo resucitó, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si el cuerpo hubiera sido robado, tendríamos una fe ciega, ¿sí? Una fe ciega. ¿Sabe usted que en la Navidad, cuando se rompen las piñatas, es un paréntesis histórico,
Las piñatas representan justamente los dones de Dios. Ahora hacen la piñata de Barney, del superhéroe de cualquier niño o niña, ¿no? Pero originalmente las piñatas estaban hechas de barro y con 7 picos que representaban los 7 pecados capitales. Y la persona que le daba la piñata, sí, tradicionalmente tenía los ojos vendados, representando a la fe ciega. Dale, 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 decían en las piñatas, porque representa la fe ciega. Nosotros no creemos y no debemos de tener una fe ciega. No, hermano, hermana, yo le invito a la evidencia, le invito a la realidad, no a que confíe plenamente en lo que dice el pastor Gabriel González, que usted considere la Biblia, que ore, que investigue y se dará cuenta que un servidor, con la ayuda de Dios, procuramos, hermano, y decimos lo que está escrito en la palabra del Señor. Cuando Pablo predicaba en el lugar de Berea, dice la Biblia que los creyentes, después de que el predicador Pablo, el apóstol a los gentiles predicaba, ellos iban y consultaban sus Biblias, bueno, no había Biblias, consultaban las escrituras de aquel entonces para ver si lo que Pablo les decía era realidad. Yo le invito a que usted lea su Biblia en casita, que usted la considere y sepa que Cristo resucitó. Hay evidencia, bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, yo le digo que la resurrección de Cristo abre un camino hacia una fe viva, una fe que no es ciega, sino es una fe que es activa en obediencia. ¿Por qué? Porque las mujeres vieron el sepulcro vacío, vieron los lienzos enrollados y el ángel les dice en el versículo 7, id pronto, ¿sí? Da una instrucción. Primera instrucción, vengan, vean la evidencia. Segunda instrucción, vayan a los discípulos, que díganle que Él ha resucitado. La resurrección no solo era para creerla. Lleves esto. La resurrección es para vivirla y la resurrección es para compartirla. Solo una vez al año, hermano, por lo regular se habla fehacientemente de la resurrección. Hermano, pero la resurrección no es un hecho solamente de un día. Solamente el domingo de Semana Santa. No, hermano, la resurrección es para vivirla, es para compartirla. El mensaje del ángel lleva un mandato inmediato y pronto, que representa una acción. ¿Qué les dice? Decid, que representa un testimonio. Nosotros tenemos que hacer esto, hermano. La fe que se queda solo en el corazón se enfría. No te quedes con esta fe, con esta confianza. No te quedes callado, callada. Testifica a los demás las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho contigo. Bendito sea Dios para siempre. La fe que obedece y se comparte, hermano, es una fe que se fortalece. Es una fe que se robustece y es lo que debemos de hacer. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú crees en un Cristo resucitado, pero no lo testificas, no lo compartes, tu fe es una fe muerta. Tu fe es una fe muerta. Hermano, pero la palabra del Señor dice que la fe, hermano, sin obras es muerta, pero al mismo tiempo que la palabra o la fe se comparte, se fortalece al compartir la palabra. Entonces tú y yo debemos, si así lo que deseamos, si así lo sentimos, si realmente creemos en un Cristo vivo, predicar a Cristo Jesús. Entonces la resurrección comienza, hermano, inicia un estilo de vida de obediencia. ¿Sí? El ángel les dijo, vengan, vean. El ángel les dijo, vayan, testifiquen. Y la palabra del Señor hoy nos dice, creamos en este acto. Pero no solamente créelo, compártelo. Esa es la parte práctica. Comparte al Cristo vivo. Entonces comienza un nuevo estilo de vida, de obediencia, donde la fe no solamente es una idea, sino sino la fe es un camino. La fe es una obra. La fe es fuego consumidor. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y qué más? ¿Qué más hace esta fe? Porque dice que la resurrección abre el camino hacia una fe viva, hacia una fe real. ¿Qué pasa con nuestra fe? Nuestra fe nos debe de llenar de gozo. Nos debe de llenar de alegría. El versículo 8 que leíamos, versículo 8, dice que ellas, después de que el ángel les dijo, el versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿sí? Con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Es lo que encontramos en esta parte. ¿Qué pasa aquí, hermano? Que aquí vemos una fe que se mezcla con unas emociones profundas. Hay una mezcla de emociones. ¿Cuál es? El temor. Dice que tenían temor. Pero ese temor no se refiere al miedo que tenían inicialmente. No se refiere a ese miedo que te pasma, sino este temor que vemos aquí es un temor reverente. Sabían que estaban ante un suceso divino.
el ver a ese ángel, a ese ser espiritual. Hermano, el ver las evidencias de un Cristo resucitado cambió su temor de los romanos que habían sellado la tumba y habían custodiado el sepulcro y habían mandado que no se acercasen. Cambió a un temor reverente, a un temor reverencial. Hermano, ¿por qué? Porque estaban ante este suceso divino. Y aparte dice que tenían temor, pero también tenían gran gozo, una emoción profunda de lo que Dios había hecho. Porque, hermano, habían llorado por el Cristo crucificado, habían llorado por aquel a quien habían flagelado, habían llorado por el Cristo crucificado y quizá, hermano, cuerpo así todo suelto cuando lo bajaban de la cruz, lo lloraron. Pero ¿qué pasa? Se viene una emoción profunda porque lo saben vivo, porque lo saben real, porque lo saben activo, bendito sea Dios para siempre. Entonces, la resurrección, hermano, no solo activa nuestra mente. ¿A qué me refiero con eso? Con la creencia. No solamente nos da una creencia, sino que nos muestra o que nos da manos, nos llama a la acción, nos llama a activarnos, hermano. No solamente estar en estas cómodas butacas, hermano, sino que vayamos y compartamos la palabra del Señor. Hermano, que también nuestro corazón lo experimente, que tengamos gozo. En la semana se mandó la lista de cantos que íbamos a entonar justo este día, porque es un día especial. Espero que usted los haya repasado en casita. Pero lo más importante es, cuando lo estábamos entonando aquí, yo vi muchos de ustedes gozándose. Qué bueno es gozarnos en la presencia del Señor, cantar salmos a nuestro Dios. Eso es bueno, eso es maravilloso. Pero no se queda todo en un culto, levantando manos y llorando. Qué bueno, hermano, la presencia de Dios nos conmueve. Pero va más allá de esto. La resurrección va más allá de esto, hermano, de sentir gozo, bendito sea Dios para siempre. Entonces, Pedro dice en su primera epístola, a quien amáis sin haberle visto, creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Te lo repito, primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto. Porque, hermano, hermana, ¿usted ha visto al Cristo resucitado con estos ojos físicos? No, pero lo vemos con los ojos de la fe. Creemos que Él vive, glorias a su santo nombre. Dice, creyendo os alegráis con gozo inefable, nuestro corazón se alegra, nuestra alma arde en regocijo. Había dos personas que estaban muy tristes porque habían escuchado de Jesús Nazareno, que había muerto, e iban caminando hacia la ciudad de Emaús, nos dan testimonio en la Biblia. Cuando Jesús se les acerca, ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús los cuestiona, ¿por qué estás triste? ¿Es que no oíste de Jesús, el Nazareno que fue crucificado? Y comenzaron a platicarle. Jesús les comienza a narrar las Escrituras, a decir, a explicar lo que sucedía. Y cuando estaban a la mesa, porque lo invitaron a quedarse, diciendo, ya es noche, quédate con nosotros, cuando Él partió el pan, lo reconocieron. Sabían que era Jesús, pero al instante dice la Biblia que Jesús desapareció de sus vistas. Pero ¿qué pasó en sus corazones? Dice la Biblia que entre ellos se decían unos a otros, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? ¿Saben qué, hermano? Ese ardor, ese fuego, esa llama interior que ellos sentían los caminantes de Emaús es el gozo de la presencia del Señor. Y es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. No, hermano, que seas un cristiano nominal que viene cada día a tu servicio de manera religiosa. Hermano, no que sea malo, pero es más que esto, es experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea Dios para siempre. La fe viva nos llena de esperanza, aún en medio de las pruebas. Bendito sea Dios para siempre. Hace tiempo, cuando yo era adolescente o niño, no recuerdo, un maestro de escuela dominical nos explicaba la fe ejemplificándola con una silla. Dice, tú ves una silla y sabes que esa silla te puede sostener, que la silla te aguanta. Dice, si me siento, sí me aguanta. Eso es creer. Pero ¿cuándo compruebas y cuándo manifiestas que esa fe que tienes en la silla es real? Cuando te sientas en ella. Verla, dice, sí me aguanta. ¿Cuándo es cuando realmente confías? Hasta que vas y reposas sobre ella y quizás alzas tus piecitos. Eso es tener confianza, hermano. Y nosotros debemos de reposar en el Señor, no solamente porque lo leí o porque el pastor lo dijo el domingo en Oikos. No, hermano, sino porque sabemos que Él está vivo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces la resurrección es el fundamento firme donde nosotros nos podemos sentar con confianza. Podemos establecer nuestra vida. Entonces, una fe viva no solamente es doctrinal. Sí, no solamente es doctrinal. Una fe viva no solamente es emocional. Una fe viva no solamente es activa. Una fe viva es las tres cosas.
Una fe viva es la doctrina, porque está en la Biblia. Una fe viva es emoción, porque siento el fuego de Dios en mi corazón, porque arde en mi latir. Digo, Señor, gracias. Hermano, y es una fe activa, porque voy y predico y comparto la palabra del Señor. Es todo en conjunto, hermano. Es importante que así sea. Como Jesús vive, hermano, tú puedes vivir confiado, hermana. Tú puedes vivir confiada, hermana, caminando y celebrando que Él transforma nuestro presente y también que Él asegura nuestro futuro. Sea Dios bendecido para siempre. Entonces, hermano, nuestra fe no solamente es creer en algo, ahí te va, es confiar en alguien que está vivo, es confiar en alguien presente y es confiar en alguien que se mueve, en alguien activo. ¿En qué parte de tu vida, necesitas tú recordar hoy que Jesús está vivo? ¿Hay algo que necesitas aplicarlo? ¿Hay algo que necesitas llevar a los pies de Jesús, hermano? Hazlo, porque la resurrección abre camino a una fe viva y a una fe real. Cree en el Señor. Mi último punto en esta tarde. ¿Qué más? Ya te dije 2 de las verdades que obtenemos al saber que Jesús resucitó. La tercera, la resurrección nos impulsa a una misión, pero una misión urgente. Los versículos 9 y 10 de los que leímos, porque el ángel les dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos, pero los versículos 9 y 10 nos dice que cuando las mujeres habían salido, dice, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, lo abrazaron a los pies y le adoraron. Dice el versículo 9, por favor. Aquí Jesús les salió, el 10, perdón. Entonces Jesús les dijo, no temáis, aquí está la orden, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Fíjese, primero el ángel les dijo, pero después Jesús les ratifica. Esto nos enseña que la misión no inicia, hermano, en una actividad, sino en la intimidad con Dios. Porque aquí todos podemos decir, sí, ¿se acuerda? El mes pasado recogíamos ofrendas y despensa para la caravana evangelística que se llevó a cabo, hermano. Qué bueno que usted participó. Gracias por su aporte. Eso es bueno. Pero aparte de esto, hermano, ¿qué más? Necesitamos la intimidad con el Señor. Que tú te abraces a los pies de Jesús, que tú estés cerca de Él, te presentes tal cual eres, que dejes que Él quite tus temores y tu corazón será cambiado. Tu vida será transformada. Tu deseo por servir será renovado, ¿sí? Ahí en la intimidad con Dios, tú y Dios, Dios y tú, solamente tú y Dios, Dios y tú, ¿sí? Podrán experimentar, Él te dará ese gozo y Jesús se mostrará a ti vivo, Jesús se mostrará real, Jesús se mostrará a ti cercano, porque a lo mejor yo he visto en muchos lugares donde de repente mucha gente llorando y alabando, pero no ha cambiado. Ahí en tu intimidad, ahí en tu casita, en lo personal, que tú experimentes a ese Dios vivo, real, cercano, y no solamente con una visión mística, ¿no? De que, ay, qué bonito es sentir. No, hermano, sino que lo experimentes en tu carne, en tus huesos, hermano, y esto te permitirá literalmente abrazar sus pies, saber que Dios está contigo, ¿sí? Yo te decía que ese niño, cuando entró al quirófano, decía lo que su madre le decía, Cristo está contigo, y él decía, Cristo está conmigo. Pero yo, como pastor te digo, como predicador te digo, Dios está contigo. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Realmente sabes y tienes la certidumbre que el Señor está a tu lado como poderoso gigante? ¿Sabes y puedes tener esa certeza? A eso nos llama. Que en la intimidad busquemos al Señor. Porque antes de ser enviadas, estas mujeres antes de ser enviadas, tuvieron un encuentro con Jesucristo. Antes de ser enviadas, tuvieron ese encuentro con el Señor y es lo más importante. Hechos 1:3 nos dice que Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indudables a sus discípulos. Muchas pruebas indudables a sus discípulos. ¿Has tenido ese encuentro con Jesús, hermano, hermana? Realmente, porque Él se presenta, Él está aquí. Es más, sépalo, la Biblia me dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está presente. Pregunta, ¿lo sientes? Experimenta, sabes que el Señor, no como idea, sino como una realidad, que Dios está con nosotros. Ojalá y sea de esta manera. La misión verdadera, hermano, nace cuando has visto a ese Cristo resucitado. Cuando has visto a ese Cristo vivo y no con tus ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y realmente te aseguro que no podrás estar callado. Veo gente que nos visita. Bienvenidos nuevamente. Y creo que alguien les invitó.
quien les invitó es porque ha encontrado a ese Cristo crucificado y te quiere compartir, a ese Cristo resucitado, crucificado y resucitado, y te quiere compartir el gozo que Él experimenta. Bendito sea Dios para siempre. Y es lo que debemos hacer todos, hermano, hermana, compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la misión comienza con una adoración. Leímos y se los comenté hace rato que las mujeres, cuando vieron al Cristo presente, le abrazaron, se lanzaron a sus pies, hermano, y es lo más importante, la adoración no es pasiva. ¿A qué me refiero que no es pasiva? La adoración no es solamente sentimiento, porque si de sentimiento se tratara, hermano, hermana, pondríamos aquí música muy acústica y cuestiones sensoriales para que tú te sientas conmovido, conmovida, y no es así. No es solo sentimiento, hermano, no es solo sentimiento. Ellas, dice, adoraron postradas. ¿Qué significa con esto? Hermano, adoraron a aquel que había vencido a la muerte y la resurrección. Pone a Cristo en el centro de todo. Pone al Señor en el centro de tu vida. Es lo que hace Jesús. Cuando tú te encuentras a este Cristo, Él se coloca en el centro de tu corazón, en el centro de tu vida. Y sobre todo, hermano, la resurrección nos ubica. ¿Por qué digo que nos ubica? Porque ponemos al Señor en el trono de nuestro corazón y nosotros nos bajamos, nos ponemos a un lado. Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Esto es, hermano, hermana, estar ubicado en el Cristo resucitado. Es lo que sucede en nuestra vida. Entonces, cuando reconocemos su autoridad, estamos listos, hermano, para cumplir con su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Hermano, el que prediquemos. Pero fíjese, cuando reconocemos su autoridad, cuando Jesucristo antes de ascender había aparecido durante 40 días con pruebas indudables, Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Fue lo primero que dijo. No comenzó diciendo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de decir estas palabras, que son ciertas y el mandato sigue vigente, antes de decir, vayan, prediquen, hagan discípulos, testifiquen, bautícenlos, antes de eso, ¿qué dijo? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Necesitamos, hermano, hermana, que Jesús se siente en el trono de nuestro corazón. Que Él sea realmente nuestra autoridad, porque Él es el Cristo vivo, bendito sea Dios para siempre. ¿Y eso es por qué? Porque cambia nuestro enfoque. ¿Cómo nos ubica, hermano? Dándonos un cambio radical. ¿A dónde iban las mujeres, hermano? A la tumba. ¿Cómo iban estas mujeres? Llorando. ¿Qué pasó, hermano? Trataban de esconderse, iban muy tempranito. Pero ¿cuál fue el cambio? ¿Qué sucedió? Yendo a la tumba, cambiaron y se fueron hacia el camino, hacia donde el Señor les había mandado. Iban llorando y ¿qué pasó? Fueron cambiadas, gozosas, alegres, contentas, con esperanza. Hermano, después de esconderse, iban proclamando, diciendo, Él vive, Él vive, Él vive. ¿Se fija el cambio? De la tumba al camino, del llanto a la alegría, del esconderse al testimonio. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es la misión urgente que necesitamos tener. La resurrección nos impulsa a una nueva forma de vivir. ¿Cuál es esta nueva forma de vivir? Que seamos portadores de las buenas nuevas. Bendito sea Dios para siempre. Que ya no hay espacio para el miedo. Él sigue diciendo, no temáis. Ahora el espacio es para la proclamación. Que no nos dé temor hablar de Cristo. Que no nos dé temor testificar. Dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies, ¿sí? Es decir, a Dios le agrada que nosotros llevemos el evangelio, que le digas a tu pariente, a tu mamá, a tu vecino, a tu vecina, Cristo vive. Y Cristo hace cosas maravillosas. Que compartas esta gran verdad. Cristo cambia el camino, bendito sea Dios para siempre. Es lo más importante, hermano. Entonces necesitamos tener esto en mente. La resurrección no solo nos consuela. Sí, porque dijimos que quitaba el temor. La resurrección no solo nos consuela, la resurrección nos debe de mover. La resurrección nos envía, hermano, hermana. La resurrección nos convierte en portadores del mensaje eterno del evangelio. Bendito sea Dios para siempre. Jesús sale a nuestro encuentro hoy. Este domingo Jesús viene a ti como encuentro, nos llena de gozo, nos llena de paz y nos dice como a las mujeres en la tumba, id. Decid, sí, que tú vayas y que tú digas, bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, para terminar te comento que la mañana de la resurrección no fue solamente el final de una historia, no fue el final de la historia.
Aquí no se acabó el cuento, como dicen algunos. La resurrección es el principio de una nueva realidad. Sí, algo que comienza. ¿Qué pasa, hermano, hermana? Es una nueva realidad para el mundo, una nueva realidad para cada uno de nosotros. A través de este relato de Mateo 28 que acabamos de estudiar, con estas tres verdades, hay más, pero con estas son suficientes. Con estas tres verdades, ¿qué descubrimos? Descubrimos que la resurrección trae paz y gozo al corazón quebrantado. Las mujeres iban con lloro y salieron con consuelo. ¿Por qué? Porque vieron una tumba vacía y porque supieron de un Cristo vivo y tuvieron ese encuentro con Él. Hermano, ¿qué más? Aprendimos que la resurrección abre un camino a una fe viva, a una fe real. No seguimos un mito. Tenemos evidencia que Él vive, no es un mito. Tenemos a un Salvador resucitado. Hermano, tenemos un Salvador que se deja ver, un Salvador que se deja tocar, un Salvador, hermano, en quien debemos de creer porque se sigue manifestando ampliamente. Y aprendimos y entendimos que la resurrección nos debe de impulsar a una nueva misión. El Cristo resucitado no solamente nos consuela, no, nos envía. No solamente nos salva, ¿qué más? Nos llama a anunciar las buenas nuevas al mundo. Bendito sea Dios para siempre. El Cristo resucitado transforma el dolor en esperanza. El Cristo resucitado, hermano, transforma la fe en acción. El Cristo resucitado cambia el temor en propósito, en acción. Sí, es lo más importante. Entonces, hoy les invito, hermano, al igual que aquellas mujeres, hoy Jesús nos viene a nuestro encuentro. Hoy Jesús se nos presenta hacia nosotros y tal vez llegaste a Oikos como ellas llegaron al sepulcro. Tal vez llegaste a ese auditorio con un corazón cansado, ¿sí? Quizá llegaste con dudas en la fe, quizá llegaste sin un rumbo en tu caminar con Dios, simplemente vives por vivir, andas por andar y no tienes un sentir. Pero hoy Él te dice, no temas. No temas, no temas. Él nos dice, yo estoy vivo. Bendito sea su santo nombre. Su resurrección puede ser hoy tu nuevo comienzo. Este domingo de resurrección puede ser tu nuevo comienzo. Pablo escribió a los Romanos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si aún no has creído en Cristo Jesús resucitado, hoy es el momento, hoy es el día para hacerlo. No es una religión, no es una revelación viva de aquel que venció la muerte. Es más que eso, hermano, hermana. Si quieres invitarlo hoy a tu vida, quieres que Él venga a tu ser y te transforme, necesitas orar con fe. Necesitas confiar en que Él te escucha, en que Él está atento a tu clamor. Y si tú ya conoces a Cristo, si tú ya has sabido de Él, entonces, hermano, hermana, vive con convicción. Vive con la convicción de que tu dolor no tiene la última palabra. Ciertamente hay dolor a veces. He aquí, es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero tu dolor no tiene la última palabra. Tu fe te puede revivir, te puede dar nuevo ánimo. Tu fe tiene un llamado. Tu fe te dice, lleva este mensaje al mundo entero. Y porque Él ha resucitado, entiéndelo, porque Él ha resucitado, Él cambia todo. Tu temor en alegría, tu llanto en fe. Y te da una nueva misión, una nueva esperanza.